Estamos en Reporte Bursátil, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a conversar con Nadir Zavallos, analista en finanzas corporativas de Invercasa. Bienvenido, muy buenas noches. Nadir se integra a nosotros para compartir temas de interés en los mercados. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Jennifer. Nadir, hay un tema que preocupa mucho, se trata de la volatilidad, el vaivén en los mercados internacionales. ¿Hay alguna forma en que se establecen los precios? Así es, Jennifer, indudablemente. A diario vemos en las noticias, en los medios de comunicación y en los distintos indicadores financieros de los diferentes mercados bursátiles que los precios de los distintos instrumentos financieros que se venden o que están listados en los diferentes mercados bursátiles varían, cambian de un día para otro. Comprender la mecánica del proceso de formación de precios de un mercado bursátil es un aspecto muy importante para conocer un poco mejor el funcionamiento del mismo. El día de hoy estaremos tratando el tema del proceso de la formación de precios en un mercado bursátil. El proceso de asignación de precios de cualquier mercado, no solamente en un mercado bursátil, es tan amplio que es muy difícil de medir. Para entender esta mecánica aplicada al mercado bursátil, lo trataremos de abordar desde dos perspectivas: la perspectiva externa y la perspectiva interna. El día de hoy estaremos haciendo énfasis en la perspectiva externa. La perspectiva externa sostiene o define que para que un mercado bursátil sea eficiente, los precios a los cuales se cotizan los diferentes instrumentos financieros listados en un determinado mercado deben incluir toda la información posible relativa o referente al instrumento en cuestión. En este sentido, dentro de la perspectiva externa, nos encontramos con tres tipos de supuestos. Primeramente tenemos el supuesto de la forma débil, luego el supuesto de la forma semifuerte y por último el supuesto de la forma fuerte. El supuesto de la forma débil plantea o sostiene que los precios de los instrumentos financieros se determinan a partir de una serie de tiempos histórica, es decir, que el precio del activo financiero depende de una correlación de los precios históricos de este activo en cuestión. En segundo lugar, en el supuesto de la forma semifuerte, nos encontramos que los precios de los diferentes activos financieros, además de incluir los supuestos de la forma débil, se avanza un poco más en materia de eficiencia de formación de precios. Y es que los precios actuales se determinan a partir no solo de la información histórica, sino que además se incluye o se integra la información actual o pública que está disponible al público inversionista. En tercer lugar tenemos el supuesto de la forma fuerte. El supuesto de la forma fuerte es el extremo de la perspectiva de la eficiencia externa de un mercado bursátil y es el fin buscado en todo mercado. El supuesto en forma fuerte sostiene que los precios no solamente se determinan o incluyen la información histórica de los precios a los cuales se ha venido transando este instrumento en cuestión, sino que también además incluye la información actual o disponible al público inversionista. Igualmente se considera la información privada, confidencial o privilegiada, como le quieran decir. El supuesto de la forma fuerte existe porque parece, mas no está comprobado, haber evidencia que un inversionista en particular puede ganarle al mercado mediante el uso de información confidencial. Nadir, esto parece interesante, pero ¿qué posibilidad hay o cómo se traduce esto a la práctica? Bueno, indudablemente que son muchos los beneficios sociales y económicos que se derivan de un mercado bursátil que funciona en términos eficientes en su proceso de asignación de precios. Para ilustrar esta realidad mostramos a continuación la siguiente gráfica, que muestra la serie de tiempos históricas de rendimiento de distintos activos financieros, tanto corporativos, que son las gráficas de arriba, es decir, aquellas emisiones que corresponden a instrumentos de deuda de empresas privadas, tomando como referencia el Standard & Poor's estadounidense, así como instrumentos soberanos, que son los que corresponden a emisiones de deuda realizadas por los gobiernos. Podemos observar que a inicios del siglo anterior, a inicios de los años 1920, los rendimientos exigidos para los distintos tipos de activos, tanto corporativos como soberanos, tendían a ser iguales, debido a que en esta época, en ese entonces, eran pocos los estudios, los avances científicos, tecnológicos
y demás estudios de costos de capital. En consecuencia, podemos decir que en ese entonces el proceso de asignación de precios funcionaba bajo el supuesto de la forma débil, es decir, que los precios eran formulados casi exclusivamente a partir de la información histórica del activo financiero en cuestión, situación que desembocó en 1929 en una de las mayores crisis financieras de todos los tiempos, la Gran Depresión estadounidense. Sin embargo, observamos que desde mediados del siglo en adelante, los rendimientos de los activos corporativos tienden a ser superiores en relación a los rendimientos de los activos soberanos emitidos por los gobiernos, debido a que en los últimos años inversionistas cada vez más sofisticados, cada vez más informados en materia de precios y de tendencias del mercado, exigen mayores rendimientos sobre sus inversiones especulativas en relación a aquellas hechas en el gobierno. Podemos decir y afirmar con toda seguridad que en los últimos años el proceso de formación de precios del mercado bursátil ha tendido a funcionar en una manera bajo el supuesto más fuerte. Es decir, que ya no solamente se toma en cuenta la información histórica, sino que se toma en cuenta la información actual, así como la información privada o confidencial o privilegiada de los instrumentos financieros. Y por supuesto que mercados eficientes se traduce en mayor rendimiento económico, ¿o no? Desde luego. Concluyendo, podemos decir que son muchos los beneficios sociales y económicos de un mercado bursátil que funciona en términos eficientes en su proceso de asignación de precios. Podemos decir que en un mercado bursátil eficiente, los precios de los distintos instrumentos financieros son un reflejo del riesgo asociado o indexado al instrumento. De esta manera, no deberían haber variaciones significativas que desemboquen en crisis en el precio de los instrumentos, contribuyendo de esta manera a evitar crisis financieras y demás desórdenes económicos, contribuyendo de esta manera a un objetivo común, contribuir al desarrollo económico y social de la nación. Bien, Nadir, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante conocer de qué forma se establecen los precios en los mercados internacionales. Bienvenido nuevamente, te tendremos con nosotros en los próximos segmentos. Vamos a una pausa, ya regresamos.